¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión número 18 del taller práctico de diseño de estructuras con disipación y aislamiento sísmico, de acuerdo con la norma técnica complementaria de 2023. Para esta ocasión contamos con la presencia de la maestra en ingeniería María Camila Olaya Lozano, quien nos va a platicar sobre el estudio del capítulo 12 de la norma técnica complementaria por sismo de 2023 con el uso de CRPs. Me permito presentarla. María Camila Olaya Lozano es ingeniera civil por la Universidad Cooperativa de Colombia y maestra en ingeniería estructural por la UNAM. Actualmente se desempeña como ingeniera de proyectos en Dampo Systems, donde participa en el diseño de estructuras equipadas con dispositivos de protección sísmica. Ha sido becaria de investigación en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, colaborando en el estudio de estructuras de concreto sismorresistentes. También cuenta con publicaciones en revistas especializadas como el ACI Structural Journal y el ASCE Journal of Structural Engineering. Maestra Camila, les cedo la palabra y bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola de nuevo a todos, buenas tardes. De nuevo es un gusto para mí estar en esta sesión del curso. Voy a comenzar compartiendo mi pantalla. Listo, bueno. Creo que ya todos pueden verla. Entonces, vamos a comenzar. Para el día de hoy, o más bien el desarrollo de esta sesión estará basado en el estudio del capítulo 12 de las NTC del sismo de 2023, específicamente enfocado en el uso de los contraventeos restringidos al pandeo. El temario de la sesión es que primero vamos a ver algo de antecedentes normativos para el diseño de sistemas estructurales con CRPs, algunas filosofías de diseño, generalidades de la norma de sismo, de diseño por sismo del 2023 y por último pasaremos al estudio específico del capítulo 12 de las NTC de diseño por sismo del 2023. Comenzando por los antecedentes normativos, tenemos como primer antecedente o como primer predecesor de las NTCDS 2023, las NTCDS 2020. En el primer, o como primer aspecto, tenemos los espectros de diseños, los espectros para diseño sísmico, que para las NTC del 2020 podemos ver en el comentario de la sección 312 que se definía que teníamos un estado límite de diseño, que es el estado de prevención de colapso, y que además para ese estado límite de diseño las ordenadas espectrales estaban asociadas a periodos de retorno de al menos 250 años. Esto haciendo un poco énfasis en que para la normativa del 2020 se hacía un diseño específicamente pues para el estado límite de prevención de colapso. Ok. Adicionalmente, pues a los espectros de diseño o a la forma en que se construye el espectro de diseño o el espectro sísmico, tenemos factores que modifican al espectro, esto igual para las NTC 2020. Entonces, como factores que modifican al espectro, teníamos el factor de comportamiento sísmico Q, creo que en algunos países los conocen como el factor R. Tenemos el factor de sobreresistencia, que para la norma de la Ciudad de México es R. Además, tenemos un factor dado por la importancia estructural, dependiendo del grupo estructural en el que estuviera clasificado el edificio, la irregularidad y por último tenemos el amortiguamiento, que el amortiguamiento se usaba para efectos de interacción suelo-estructura o cuando se hacía uso de amortiguadores viscosos. Estos eran para la norma del 2020 los factores que modificaban pues las ordenadas del espectro que se usaba o que se usaba para diseño.
Adicional a esto, pues tenemos los factores de comportamiento sísmico y los límites de distorsión asociados a cada uno de ellos, dependiendo del sistema estructural. Dentro de, haciendo un poco más énfasis respecto a los contraventos restringidos al pandeo, podemos ver que para las normas del 2020 se usaba o se definía un factor de comportamiento sísmico de 4, de utilidad de 4 y una distorsión máxima permisible de 2%. Esto para las estructuras de concreto, pero bueno, para estructuras de acero y compuestos de acero, pues los factores de comportamiento sísmico y los límites de distorsión eran similares. Entonces, en esta normativa se asumía que los contraventos restringidos al pandeo eran elementos de alta ductilidad, ¿no? En algunas ocasiones, a lo mejor podría usarse un factor de ductilidad menor, no necesariamente se usaba el factor de utilidad 4, pero pues en la norma era hasta donde se podía asumir el factor de comportamiento sísmico de los contraventos restringidos al pandeo. Igual en la normativa anterior a la que vamos a estudiar hoy, o la que es objeto de estudio el día de hoy, se hacía mención de algunas metodologías de diseño, pues no convencionales, ¿no? Diferentes a las que se encuentran como a lo largo, pues, del desarrollo de la normativa, que son las metodologías de diseño basadas en control de desplazamiento. En esta norma, pues, este es como todo lo que se habla respecto a la metodología basada en el control de desplazamientos. Y nos decía que se podía usar estos análisis cuando pues cuando se requirieran por por la complejidad tal vez del sistema o por algunos casos específicos, pues se podía hacer este tipo de diseño. Además, teníamos un capítulo 12 que hablaba de los sistemas estructurales con dispositivos para el control de la respuesta sísmica. Eh, en este capítulo 12 de las NTC 2020, pues básicamente esto es todo lo que mencionaba la norma respecto a, bueno, en el cuerpo como principal, ¿no? Del documento. Esto es lo que mencionaba la norma respecto a dispositivos para el control de la respuesta sísmica. Em, como que todo lo demás pertinente al diseño o al uso de dispositivos de control estaba condensado en el apéndice B. En el apéndice B pues encontramos como algunos lineamientos que pues eran útiles para el diseño de disipadores, más bien, para el diseño de edificios con disipadores de energía. Bueno, igual en este apéndice B se incluían los disipadores por control de desplazamiento o dependientes del desplazamiento, perdón, y los dependientes de la velocidad. Adicional a esto, en la sentencia de acero del 2020 igual podemos encontrar que como lo vimos pues en el listado de los límites de diseño, igual pues está considerando que el contraventeo restringido al pandeo considera una ductilidad de 4. Bueno, adicionalmente a esto, se hace un comentario pues de que los contraventeos restringidos al pandeo no pueden ser excéntricos, o sea, el punto de concurrencia pues no puede ser muy distante el uno del otro. Y bueno, eso como comentario adicional es lo que podríamos ir encontrando en las normativas de acero respecto a la versión del 2020.
Otra normativa, y bueno, valga aclarar que las normativas que voy a traer a mención en esta sesión son las normas como tal vez no las más usadas, pero sí como las normas de referencia que se han desarrollado dentro del territorio mexicano. Entonces, por eso traemos a colación la norma de las normas técnicas complementarias para la Ciudad de México y el Manual de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, para el manual del CFE, de igual forma, pues tenemos para los espectros de diseño, tenemos que se define por sismicidad o por zona sísmica un periodo óptimo. Entonces, pues podemos ver en escala de colores la distribución de zonas sísmicas, siendo el azul oscuro pues las más sísmicas y el azul claro las menos sísmicas. De igual forma, tenemos algunos factores que modifican al espectro, que algunos son similares a lo que veíamos en la revisión de la norma anterior, de las NTC del 2020, que son pues el comportamiento sísmico, la sobreresistencia, que considera la sobreresistencia y la hiperestaticidad, el factor por redundancia, la irregularidad y de igual forma el amortiguamiento, que de manera similar pues se puede usar para considerar efectos de interacción suelo-estructura o para el uso de disipadores de energía. En algunas de las tablas del CFE pues podemos ver que hay un valor dado para los sistemas con contraventos restringidos al pandeo. De igual forma, en esta normativa podemos ver que se dan algunos lineamientos para estructuras que emplean o que incluyen sistemas de disipación de energía y de aislamiento sísmico. Entonces tenemos el capítulo 3.12.3, en donde se dan algunas disposiciones, pues como les comentaba, para la implementación o para el uso de dispositivos de energía. De igual forma, se dan algunos métodos de análisis. Pues vemos que están los cuatro métodos de análisis, que son el análisis estático lineal, el dinámico modal, el estático no lineal y el análisis paso a paso. Como adicional, tenemos algunos requisitos que delimitan o que limitan más bien el uso de los análisis lineales, el estático y el dinámico. Entonces tenemos algunos requisitos para poder usar o para hacer uso de este tipo de, de métodos de diseño. Ahora, bueno, creo que así a grandes rasgos o tal vez de manera muy rápida, mencioné al principio que la normativa del 2020 solamente consideraba un, como un estado de diseño, ¿no? O un estado de comportamiento, por decirlo de alguna forma. A ver, vamos a regresarnos rápido. ¿Qué era el estado límite de prevención de colapso? A ver, poner un puntero. ¿Qué es este que estamos viendo aquí, no? Esto nomás para que lo vayamos teniendo en cuenta para lo que sigue a continuación. Bueno, entonces, eh, ahora vamos a mencionar dos tipos o dos filosofías de diseño. La primera, creo que es la más conocida por todos o la más común que se usa, que es la filosofía de diseño por fuerzas. No se ve la Entonces, ponencia. No, sí se ve, Sí se Camila. ve, sí se ve. ¿sí se ve? ¿Todo bien? Sí se ve, Camila. Ah, ok, Sí, perdón. adelante. Muchas gracias.
Ok, bueno, continuamos. Entonces, como primero tenemos el diseño, el diseño por fuerzas. En el diseño por fuerzas, lo que se busca es, pues, valga ahora sí que la redundancia, buscar que al imprimir fuerzas o al suponer unas fuerzas que van a solicitar el sistema estructural, este, para esas fuerzas que voy a imprimir en mi sistema, pues diseño los elementos, bien sea muros, traves o columnas, ¿verdad? O cualquier elemento adicional, no sé, riostras, contraventeos. Entonces, en el diseño por fuerzas se busca que cuando estos elementos incursionan en el rango inelástico, este, pues el diseño como que evite que, que estos elementos sufran daños o por fallas frágiles, ¿verdad? Más bien daños, no, que sufran fallas frágiles. Entonces, pues básicamente en el diseño por fuerza, imprimimos una fuerza en el sistema y diseñamos para las fuerzas que están siendo supuestas que van a solicitar al sistema. Como segunda filosofía de diseño, tenemos el diseño por desempeño. La filosofía de diseño por desempeño es un concepto un poco más nuevo. El concepto fue introducido por Muto de Dole en 1960 y el procedimiento de diseño fue desarrollado por Moell en el 1992 y Priestley en el 93. Y bueno, perdón, de manera pues un poco conceptual, el método consiste en que defino un desplazamiento al que voy a permitir que mi estructura llegue. Entonces, para cada nivel, o más bien, un nivel de distorsión al que voy a permitir que mi estructura llegue. Entonces, dependiendo del nivel de distorsión que yo voy permitiendo que sufra mi sistema, voy a ir permitiendo que ese sistema vaya sufriendo una serie pues a lo mejor de daños, ¿no? Entonces, tenemos como primer punto el límite operacional o el rango operacional, en donde, pues, casi que no tengo daños, ¿no? O sea, los daños son a lo mejor despreciables y mi sistema está en operación, ¿no? Entonces llega un sismo, solicita mi estructura, pero solicita mi estructura pues muy poco, entonces no, o más bien, he diseñado para que ese sismo no afecte mucho mi estructura, entonces tengo daños despreciables y probablemente el sistema pueda seguir en servicio sin necesidad de reparaciones ni nada, ¿no? Tenemos un segundo límite de desempeño, que sería el de ocupación inmediata. Este límite de ocupación inmediata todavía de cierta forma, nos asegura, tal vez, que el sistema va a permanecer elástico. Antes de que se llegue a una distorsión que le exija a mi estructura, o más bien que sobrepase mi estructura de este límite de desempeño, pues puedo saber que mi estructura se va a mantener dentro del rango elástico, que los elementos no van a incursionar en la inelasticidad. En este límite de ocupación, a lo mejor tenemos algunos daños un poco más grandes, pero pues de igual forma las reparaciones o los daños que va a sufrir la edificación pues son mínimos, ¿no? Entonces pues no va a requerir de grandes intervenciones de rehabilitación. El tercer límite
desempeño es el límite de seguridad de vida. Aquí ya hemos incursionado en el rango inelástico, aquí ya la estructura o el edificio o el sistema está sufriendo o está desarrollándose o desempeñándose en un rango inelástico. Y aquí, en este límite o en este rango de comportamiento o de desempeño, la estructura pues ya va a sufrir daños. Los daños son controlados, ¿verdad? O sea, sabemos que sí, a lo mejor voy a tener que reparar considerables cosas, pero pues el edificio ahí va a estar, ¿verdad? Este, así como que a términos muy simples, pues es lo que, es a lo que se refiere el límite de desempeño de seguridad de vida. Después tenemos el límite de prevención de colapso. En el límite de prevención de colapso, la estructura ya sufre daños bastante fuertes, son daños pues muy considerables y este límite pues lo único que me permite tal vez es pues que al momento del sismo pues literalmente la edificación no vaya pues a colapsar, ¿no? Entonces ahí estoy como en el punto en el que ya tuve mucho daño, tanto daño que pues ya el edificio es inoperable, que probablemente ya no pueda ingresar ni siquiera a obtener mis pertenencias, sacar mis pertenencias, rescatar algunas cosas que hayan estado o que se hayan quedado dentro de la edificación, pues porque estaba casi que al punto de colapsar, ¿no? Bueno, también la introducción del uso ya tal cual para diseño de este método fue introducido por Priestley en el 2007. Bueno, ustedes se preguntarán pues por qué hablé de filosofías de diseño, ¿verdad? Tal vez algunos se pregunten. Y la razón de esto es que en la versión de la CNTC del 2023, que bueno, ahorita vamos a ver las generalidades de la CNTC del 2023, en en la versión de la CNTC del 2023 se ha introducido un nuevo concepto o tal vez se ha profundizado en un nuevo concepto de diseño, que es definir niveles de desempeño para cada tipo de estructura o, sí, para algunos es obligatorio, para otros es opcional, pero se ha introducido un poco más a profundidad el concepto de niveles de desempeño o los objetivos de diseño. Entonces aquí tenemos una matriz con la que inicia la norma que nos muestra tres niveles de desempeño en los que podemos como gravitar, ¿no? Dependiendo de la estructura y del grupo de importancia. Además, pues también nos proporciona tres diferentes intensidades sísmicas de diseño. Para esta versión encontramos entonces el sismo frecuente o la intensidad sísmica frecuente, la intensidad sísmica base de diseño y la infrecuente. Cada una de estas intensidades sísmicas aplica a un tipo de revisión o a un tipo de nivel de desempeño esperado. El sismo frecuente solamente se usa para la revisión de limitación de daño no estructural, y se revisa para el grupo B. Entonces nos permite hacer revisión de distorsiones para el grupo B en la limitación del daño. Como siguiente nivel tenemos el de ocupación inmediata. En el nivel de ocupación inmediata no se permite hacer revisiones con el sismo frecuente,
A lo mejor se pueden hacer algunas revisiones con el sismo infrecuente, pero la norma nos requiere que empleemos el sismo base de diseño. Entonces, este nivel de desempeño, según se ha determinado o se ha establecido en esta versión, aplica para las estructuras o para los edificios que se vayan a desempeñar dentro del grupo de importancia A. Esto hablando pues de sistemas convencionales, ¿no? Entonces, los grupos, más bien los edificios que se encuentren dentro del grupo A, eh, va a s- o para estos edificios se va a hacer una revisión de distorsiones y de diseño por resistencia usando o empleando un factor sísmico de QD1. Para para los sistemas que se requiere que se encuentren dentro del rango de ocupación inmediata, no se permite usar factores sísmicos mayores a uno, ¿no? Tiene que ser igual a uno. La tercera clasificación que encontramos es el de seguridad de vida. Entonces, para el límite de seguridad de vida, se puede hacer revisión para el grupo B, o más bien, se debe hacer revisión para el grupo B empleando el sismo base de diseño. Eh, para, para este caso, las revisiones de distorsiones y de diseños por resistencia se puede aplicar factores de Q mayores a uno, o más bien, se aplican factores de Q mayores a uno. Para la revisión del grupo A, haciendo revisión de distorsiones y diseño por resistencia, con factores de Q mayor a uno se debe usar un sismo infrecuente. Esto cuando queremos aplicar un nivel de desempeño de seguridad de vida para estructuraciones o para edificaciones que se van a desempeñar dentro del grupo A. Y como último tenemos el nivel de prevención de colapso. Em, en realidad, pues no es como un límite que permita la norma que se desarrolle, pero pues nos permite hacer como una evaluación, ¿no? De en qué punto va a estar o dentro, más bien cómo se va a comportar dentro del sismo, pero para el grupo B, el sismo, y usando el sismo infrecuente, cómo se va a comportar mi estructura y si puedo, si cumplo el límite pues de prevención de colapso, ¿no? Bueno, como siguiente tenemos algunos factores o sí, algunos factores que modifican el espectro y estos igual para esta versión dependen del nivel de diseño o el nivel de desempeño que que haya sido definido. Entonces, para la limitación de daño se usa un factor, el, para la revisión de limitación de daño se usa un factor de KDS. Entonces aquí se multiplican las ordenadas de aceleración pues por el factor K sub S. En el siguiente punto o en el siguiente límite tenemos la ocupación inmediata. Cuando hacemos revisiones de ocupación inmediata y ocupamos el sismo base de diseño, la norma nos indica que las aceleraciones espectrales o el sismo o el espectro debe ser multiplicado por un factor R' que corresponde a 0.75 de R y el factor Q o el factor de utilidad, como les había comentado en la matriz anterior, pues requiere que sea uno, ¿no? Entonces, para este,
para este límite de desempeño, estos son los requisitos o estos son más bien los factores por los que vamos a poder afectar el espectro, que serían de nuevo R' y Q siempre debe ser igual a 1 para ocupación inmediata. Para seguridad de vida, pues entonces tenemos que podemos ocupar, más bien, se ocupan los mismos factores, Q' y R' o Q y R', pero para el nivel de seguridad de vida, R' es igual a R. Aquí no se modifica el factor R que pues ya conocemos de normas o de versiones anteriores de la norma, los que hemos usado en algún momento previo a las NTC del 2020. Entonces aquí los factores de modificación del espectro son en esencia similares a la versión anterior de la norma y pues de igual forma el límite pues de desempeño es el de seguridad de vida. Y bueno, esto como visto de forma general, un poco haciendo memoria de las revisiones de normativas anteriores, pues podemos ver que para modificar el espectro solamente tenemos dos factores, que son Q y R. En versiones anteriores o en otras normativas, como el CFE, se usaban factores por el grupo de importancia y factores por el nivel de irregularidad, que como podemos ver, un poco condensando la matriz, aquí ya no se ocupan. Aquí ya el nivel de importancia no lo estamos considerando con un factor que nos afecta al espectro, sino por un nivel de desempeño que queremos darle a esa edificación. Entonces, bueno, eso por una parte, el factor de importancia pues ya se considera de una forma diferente. Y el factor de irregularidad, más adelante en la misma presentación, vamos a ver cómo, más bien, por qué ha sido reemplazado. Como vemos aquí, pues ya no se considera. La irregularidad se considera de una forma diferente para esta versión de la norma. Bueno, de igual forma, la norma nos da algunos factores de comportamiento sísmico según pues el sistema estructural que estemos empleando. Entonces podemos ver aquí, o más bien aquí la norma nos deja ver de forma clara, pues que tenemos dos niveles de desempeño o dos niveles objetivos, que son el de seguridad de vida y el de ocupación inmediata. Como podemos ver, de forma dándole un vistazo rápido, el límite de distorsión mayor que vemos es de 0.75%. Esto de cierta forma nos permite asegurar o estimar que el comportamiento estructural o que el comportamiento del edificio va a mantenerse en el desempeño de ocupación inmediata. ¿Por qué? Bueno, como no estamos desarrollando distorsiones mayores a 1, de cierta forma podemos asumir que el edificio no va a incursionar en el rango inelástico. Entonces, por eso, de alguna forma, estos límites se ocupan para ocupación inmediata, garantizando que este objetivo, que como veíamos en la gráfica de los límites, más bien, del diseño por desempeño, pues es lo que se busca cuando se establece que el nivel de desempeño pues va a ser de ocupación inmediata. Para los niveles o para los límites de distorsión de seguridad de vida, eh,
son bastante similares a los que ocupan otras normativas como las que revisamos anteriormente y pues de igual forma considerando los factores de comportamiento sísmico. Valga de nuevo recordar que cuando utilizamos límites de distorsión de ocupación inmediata, el factor Q es uno. No podemos combinar factores de comportamiento sísmico en espectros que se usan para, eh, para establecer o para garantizar pues que mi edificio se encuentra en el límite de ocupación inmediata. Estos factores de ductilidad solamente aplican cuando estamos haciendo revisiones por seguridad de vida. Y bueno, ya yéndonos un poco más específico a los sistemas con disipadores de energía, si recuerdan, mm, en la versión anterior de la norma, los contraventeos restringidos al pandeo, que pues se consideran como un sistema de disipación de energía, estaban catalogados como un contraventeo de alta ductilidad. En esta versión o en esta nueva actualización de la norma, se ha definido o se ha establecido que los sistemas que ocupan eh, control de respuesta sísmica deben cumplir con un límite de ocupación inmediata. A mí un poco me hace sentido el que se haya optado porque los sistemas se encuentren dentro del nivel de ocupación inmediata, pues considerando que cuando implementamos disipadores de energía, lo que queremos es limitar el daño de la estructura, ¿no? Creo que es mucho de lo que se busca cuando usamos sistemas de control de respuesta. Entonces, pues un poco hace, sí, un poco hace como más relación, pues, con el nivel de desempeño que se busca cuando ocupamos sistemas de protección o de control de la respuesta. Ahora tenemos la consideración de la irregularidad. Como les comentaba cuando veíamos los factores de modificación del espectro, pues ya no se usan modificadores al espectro, se considera de una forma diferente. Entonces, se han definido algunos tipos de irregularidad. Muchos como de los ítems de irregularidad son similares a los de la normativa anterior, pero entonces, para el nivel de irregularidad que tengamos, lo que la norma ahora ha hecho es reducir el límite de distorsión en, eh, en consecuencia pues con el nivel de irregularidad que tengamos. Entonces, primero tenemos correcciones para estructuras irregulares. Bueno, tenemos pues los tres niveles de irregularidad, o más bien las tres clasificaciones de regularidad, ¿no? Que es regularidad, irregularidad y muy irregular, o regular, irregular y muy irregular. Entonces, en esta primera tabla tenemos clasificaciones para estructuras irregulares. Entonces vemos que tenemos como siete ítems, ¿no? De irregularidad. Que es la irregularidad por torsión, por la forma geométrica en planta,
la irregularidad por flexibilidad excesiva del diafragma, la irregularidad por discontinuidad en el diafragma y la irregularidad por reducciones geométricas y la irregularidad por reducción bruscas de la rigidez lateral. Entonces aquí cuando cumplimos una de las condiciones, el límite de distorsión que hayamos definido pues con la tabla de los factores de los límites de distorsión, se va a reducir por 0,8. Esto es cuando pues la estructura es irregular y solo cumple con una condición. Cuando cumple con dos de las condiciones o de los ítems de irregularidad, este factor se reduce por 0,7 y cuando cumple con tres o más condiciones de estas que están aquí mencionadas, se reduce por 0,6. Tenemos otra clasificación que es las estructuras que son fuertemente irregulares por torsión. Entonces aquí tenemos que para que se dé este caso de irregularidad, pues primero que todo debe cumplirse con que tengamos una fuerte irregularidad por torsión. Y si además de eso, bueno, si solo tenemos esta fuerte irregularidad por torsión, se reduce el límite de distorsión por 0,6. Pero si además de esta, de cumplir o de tener esta irregularidad por torsión, tenemos alguna de las siguientes irregularidades, se reduce el límite de distorsión por 0,5, que sería si tenemos irregularidades por formas geométricas en planta, irregularidad por flexibilidad del diafragma, por discontinuidad del diafragma, por reducciones geométricas en elevación y por reducciones bruscas de rigidez lateral. Esto cuando se clasifica en una de estas irregularidades, entonces el límite de distorsión lo disminuimos por 0,5. Pero si además de esto el desplazamiento lateral del promedio de los desplazamientos laterales excede en un 40% al de los extremos, la norma nos pide que además de que reduzcamos el límite de distorsión, tenemos que hacer análisis no lineales paso a paso y pues revisar que el comportamiento que está teniendo la estructura pues sea acorde con lo que estamos esperando que ocurra. Es decir, que se encuentre dentro del límite de desempeño que nosotros hayamos definido. Permítanme un segundo. Perdón, permítanme un segundo. Mm, listo. Perdón, es que vi que alguien rayó la pantalla, entonces estaba deshabilitando la función. Y bueno, por último, respecto a la irregularidad, tenemos la corrección para estructuras fuertemente irregulares en elevación. Entonces, aquí tenemos que cuando hay irregularidades por reducciones bruscas de rigidez lateral, o más bien, este nivel de irregularidad hace referencia a cuando tenemos reducciones bruscas por rigidez lateral en la elevación. Entonces aquí tenemos igual algunas condiciones que vemos que hacen o que la norma me pide que limite o que disminuya los límites de distorsión a 0,33 de ese límite de distorsión. Entonces, si yo vamos a diseñar para una estructura de baja ductilidad que tenga un factor de Q de 2 y a lo mejor tenga un límite de distorsión de 0,01, pues vamos a tener que multiplicarlo por 0,33 y ya vamos a tener un límite de distorsión bastante pequeño, ¿no? Que en la mayoría o en su gran mayoría de los casos nos exige que pues tengamos secciones muy robustas, que rigidicemos mucho
la estructura, pues eso en caso de que no se puedan corregir las irregularidades, ¿no? Bueno, entonces tenemos que cuando hay reducciones bruscas, más bien que cuando la reducción se dé en la planta baja, pues se hace esta reducción y bueno, que me exige que además de todo, esa planta baja se diseñe con un factor de Q que sea igual a uno o de Q de prima que sea igual a uno. Cuando cuando este cambio de rigidez lateral ocurre en un entrepiso que no es el de planta baja, de igual forma se limita la distorsión o se reduce la distorsión a 0.33 y aquí en vez de que sea el diseño de solo la planta baja por el factor de Q' de uno, pide que el diseño de los entrepisos por debajo del entrepiso que sea de cierta, o lo podemos llamar débil, se diseñe para un factor de Q igual a uno. Y bueno, aquí tenemos otra condición que es cuando se excede el 40% la rigidez del nivel superior o inferior, o cuando se excede en el 40% el promedio de las rigideces de los entrepisos aledaños arriba y abajo. Sucede algo similar, se ocupa un factor de reducción del límite de distorsión de 0.33 y además se debe usar un factor de Q de uno, pero a, a esta corrección hay que añadirle que pues se debe hacer un análisis paso a paso no lineal para poder verificar pues el estado en el que va a permanecer el sistema después de haber ocurrido pues el sismo de diseño. Si les parece, son las 4:53. Nos tomamos un receso, son creo 10 minutos para poder continuar con la sesión. Bueno, ya estamos de regreso. Voy a volver a compartir mi pantalla. Creo que todos me escuchan bien. Ahora vamos a entrar específicamente al estudio del capítulo 12 de la CMTC de diseño por sismo del 2023. Este capítulo condensa en sí todas las especificaciones para el diseño de sistemas estructurales con disipadores de energía. Dentro de estos tipos de disipadores de energía que contiene la norma, podemos encontrar los dependientes del desplazamiento y los dependientes de la velocidad. Como específicamente para esta sesión, vamos a estar hablando de contraventos restringidos al pandeo. Entonces, solamente vamos a mencionar los temas correspondientes a los disipadores dependientes del desplazamiento. Entonces, bueno, eh, tenemos el capítulo 12 de la norma de diseño por sismo del 2023, en donde tenemos generalidades y pues tenemos lineamientos para el análisis. Como primer aspecto del capítulo 12, podemos encontrar una matriz de objetivos de desempeño o de objetivos de diseño específico para este tipo de sistemas. Entonces podemos ver que para el diseño y revisión, perdón, de sistemas o equipados con, con disipadores de energía, eh, el objetivo de desempeño o el límite de desempeño que se busca que se tenga
es el de ocupación inmediata. Entonces, para, es- para la revisión de estos sistemas, el factor que utilizamos del factor sísmico que ocupamos es el de QD1, como les comentaba, para todos los sistemas que estimamos o esperamos que se desarrollen dentro de este límite de ocupación, todos o siempre se debe usar un factor un factor sísmico de 1. Además, para este tipo de disipadores o para este tipo de sistemas o para los sistemas con este tipo de disipadores, el sismo o la intensidad sísmica que se va a usar para el diseño es el sismo base de diseño. Para algunos otros sistemas se usa el infrecuente, por eso recalco pues que para los disipadores de energía se ocupa el sismo base de diseño. Entonces, ya que tenemos definido el límite de desempeño o el desempeño que queremos que o que necesitamos que cumpla o con el que cumpla nuestra estructura, pues ahorita tenemos las acciones mínimas de diseño. Entonces, las acciones mínimas de diseño van a depender principalmente de cuatro parámetros. El primer parámetro o los dos primeros clasificaciones son el tipo de análisis. Si vamos a revisar, si vamos a diseñar el sistema con un análisis modal espectral o si lo vamos a hacer con un análisis dinámico paso a paso. Y de aquí se desprenden otras dos como clasificaciones, ¿no? Que son el nivel o la irregularidad de la edificación. A diferencia de la clasificación de irregularidad de los sistemas estructurales convencionales, para los sistemas con disipadores de energía solamente tenemos dos niveles de irregularidad. Entonces, solamente vamos a clasificar la estructura en regular o irregular. Aquí se dan algunos factores igual para modificar de alguna forma el límite de distorsión y de igual forma este, para la corrección por el cortante basal, ¿no? Pero yéndonos un poco más a detalle al, a los límites de distorsión, tenemos para el análisis modal espectral, cuando la estructura es regular, tenemos un factor para el límite de distorsión de 1,1 y cuando la estructura es irregular, tenemos un factor de 1, ¿no? Más bien, no se modifica. Cuando hacemos un análisis paso a paso, si la estructura es regular, tenemos una modificación o podemos llevar el límite de distorsión de nuestra estructura hasta 1,5 veces el límite de ocupación inmediata y la estructura irregular la podemos llevar hasta 1,2 veces el límite de distorsión de ocupación inmediata. Aquí eh, de cierta forma cobra mayor relevancia el uso de disipadores de energía para sistemas irregulares. Uno de los objetivos o una de las cosas que se busca cuando se implementan o cuando se utilizan disipadores de energía es un poco corregir comportamientos indeseados, ¿no? Entonces, a diferencia de los sistemas convencionales que cuando tenemos irregularidades muy altas, pues podemos llevar o podemos llegar a tener límites de distorsiones eh, de hasta 0,33% si usamos factor de ductilidad de 2, más bien para estructuras de baja ductilidad, podemos llegar a tener límites de distorsión hasta de
0.33%. De cierta forma, el incluir disipadores de energía en ese tipo de edificios nos da una cierta ventaja, ¿no? El límite de distorsión, vamos a regresarnos para que lo veamos. Aquí. El límite de distorsión Ay, perdón, voy a poner el puntero. Ok. El límite de distorsión más pequeño que tenemos de ocupación inmediata es de 0.5%. Y aquí en las acciones o en las acciones mínimas, estamos viendo que pues ningún factor reduce ese límite de distorsión. Entonces, de cierta forma, el incluir disipadores de energía nos da una cierta ventaja a la hora pues, de hacer los análisis. Em, Cobra cierta relevancia o cobra mucha relevancia según las especificaciones de la norma el incluir disipadores de energía. ¿Por qué? Porque me va a permitir tener estructuras pues menos rígidas, ¿no? Entonces, pues, esto eh, desemboca o desencadena en elementos menos robustos. Además, pues que el control de la respuesta también lo vamos a controlar con un elemento adicional que pues como les comentábamos cumple un papel pues importante respecto al daño. Entonces empiezan a jugar muchos factores a favor del uso de disipadores en estructuras irregulares. Entonces, bueno, regresando a la tabla, podemos entonces ver que cuando se hacen análisis modales espectrales, tenemos factores más pequeños, cuando hacemos análisis dinámicos paso a paso, tenemos factores mayores. Ok. Otro punto importante, bueno, o sea, todos los puntos son importantes, pero otro punto que a lo mejor a veces se deja de lado, se pierde de vista, es el número mínimo de dispositivos que debemos tener en el sistema estructural. Entonces aquí la norma nos dice, perdón, que el sistema secundario, que como de igual forma pues lo hemos visto antes, el sistema secundario son los disipadores de energía, el sistema secundario debe estar constituido por al menos dos disipadores de energía por cada entrepiso. Eh, Como lo comentábamos de igual forma en la sesión anterior, pues la idea de los disipadores es que contribuyan a la capacidad de resistencia y que además, pues no induzca irregularidades, en este caso, pues que apoye o que ayude a la capacidad torsional del sistema estructural. Además, tenemos un tema importante que es el de la redundancia. Aquí la norma nos está diciendo que el sistema debe estar provisto por dirección bueno, no, más bien, no nos está diciendo que debe estar provisto, nos está dando un límite o una revisión adicional cuando no cumplimos con cierta cantidad de disipadores para cumplir con una cierta redundancia. Entonces, cuando tenemos menos de 4 disipadores de energía por dirección de análisis en cualquiera de los entrepisos, o tenemos menos de 2 disipadores ubicados a cada lado del centro de rigidez del entrepiso, que de cierta forma, viéndolo, pues es casi lo mismo, ¿no? Bueno, es similar. No, no es exactamente lo mismo, pero es muy similar. Si no cumplimos con estos valores de los 4 disipadores por dirección
o de los dos disipadores ubicados a cada lado del centro de rigidez, eh, las fuerzas internas que resulten, más bien, lo que encontremos del análisis, debemos multiplicarlo por 1.3. Entonces, cuando no cumplimos con este como límite, por decirlo de alguna forma, con este requerimiento para la redundancia, se debe hacer esta adición de revisión. Ahora tenemos, bueno, la norma pues, tiene muchos puntos, pero pues vamos viendo los que son como un poco más relevantes o los que, o más que relevantes, los que son más útiles para el diseño, ¿no? Entonces ahora vamos a ver las conexiones y los elementos de soporte. Para el diseño de las conexiones entre los disipadores de energía y el sistema primario, y también de los demás elementos que le den soporte, las fuerzas que se deben usar para hacer el diseño deben ser las máximas esperadas que puedan desarrollar el disipador. Esto quiere decir que tenemos una fuerza de fluencia que en general es como la fuerza de diseño, ¿no? Esta fuerza de fluencia se incrementa por un factor que es el de la sobreresistencia, que va a desarrollar el dispositivo y por este factor de resistencia o considerando este factor adicional es que se define la fuerza que va a desarrollar el disipador o por la que se va a diseñar las conexiones del disipador con el sistema primario. Esto se hace así porque la idea es que la conexión se mantenga elástica para todos los ciclos o todos los periodos de carga que pueda desarrollar el dispositivo. Entonces, una de las últimas cosas que queremos que falle del sistema secundario, pues son las conexiones, ¿no? Pues que al final son las que van a dar cierta estabilidad o van a permitir que el sistema funcione de manera óptima. Entonces, por esta razón es que se busca o que se especifica que las conexiones se desarrollen para estas fuerzas, para las fuerzas máximas que esperemos que vaya a desarrollar el dispositivo. Esto pues y de igual forma para los dependientes de desplazamiento, ¿no? Para los dispositivos dependientes de la velocidad, pues ya se considera otras condiciones. Adicionalmente, bueno, tenemos algunos tipos de análisis o tenemos los tipos de análisis con los que se puede diseñar el sistema con disipadores de energía. Entonces, vemos que se pueden hacer, bueno, más bien, aquí estamos viendo que cuando se haya terminado la etapa del diseño estructural, independientemente del sistema de análisis que hayamos elegido, se exige que el sistema estructural se verifique de acuerdo con lo indicado en 12.2.4, que en 12.2.4 encontramos el análisis dinámico paso a paso. Entonces, yo puedo seleccionar el método de diseño que pues a mí más cómodo me parezca. Y al finalizar, se debe hacer un análisis dinámico paso a paso con el que yo verifique que realmente los elementos, traves, columnas, y si tengo pues los muros, en algunas otras ubicaciones, que todos los elementos del sistema primario que compongan el sistema primario cumplan con el límite de desempeño que yo definí. Entonces, pues cuando definimos las articulaciones o la no linealidad más bien
en los elementos puedo hacer estas revisiones, ¿no? De hasta qué punto están incursionando los elementos principales. Em, y además, pues, verificar que el comportamiento de los dispositivos, sus curvas de histéresis, tengan pues comportamientos estables, que se mantenga dentro de lo que se espera que desarrolle de utilidad del dispositivo y pues hacer una verificación completa del sistema estructural, ¿no? Vale recordar que el límite de desempeño es el de ocupación inmediata. Entonces, pues, cuando hacemos el análisis paso a paso, verificamos pues, que los elementos se encuentren dentro de estos límites de desempeño. Bueno, regresándonos un poco a los métodos de análisis, pues podemos seleccionar el procedimiento de diseño, pues según aplique. Se pueden hacer análisis estáticos siempre y cuando se cumplan los requisitos mencionados de A a B. Y también se pueden hacer análisis modales espectrales. De igual forma, pues si se cumplen con las condiciones dadas en C y D. Para las fuerzas de diseño o para los sismos, las intensidades de diseño del análisis modal espectral, pues se usa eh, las, las fuerzas similares o cortantes similares a las del análisis estático, a las requeridas por el análisis estático. Entonces, vemos que aquí se introduce un punto que no era considerado anteriormente en la normativa anterior. Y es que aquí se debe considerar o se debe tomar en cuenta el amortiguamiento que están aportando los dispositivos al sistema estructural. Aquí, bueno, como ya lo habíamos mencionado, pues no se define un valor, un factor sísmico de Q. El espectro se reduce casi que podemos decir que solo por R, pues como estamos viéndolo en la ecuación. Entonces, se considera que para reducir los espectros que empleemos, tomemos a cuenta el amortiguamiento del que está siendo provisto el sistema por, por el complejo de disipadores de energía. Entonces, aquí resaltado en amarillo, vemos que el amortiguamiento equivalente o el amortiguamiento efectivo está dado por la contribución de todos los disipadores de energía. En la norma, bueno, y esto, eh, la contribución de todos los disipadores de energía toma a cuenta los desplazamientos laterales de diseño, ¿no? Entonces, la norma nos dice que el amortiguamiento o la fracción de amortiguamiento que corresponde a cada disipador de energía está dado para el desplazamiento lateral de interés. Entonces aquí tenemos que H es la energía disipada en un ciclo histerético y que K pues es la rigidez efectiva del disipador y de más y de menos son los desplazamiento máximo y mínimo que ha sufrido el disipador de energía. Entonces, lo que esta ecuación nos quiere decir es que el amortiguamiento está dado
por el ciclo de histéresis que haya desarrollado el disipador. Como en la norma no se da un método específico para ponderar el amortiguamiento aportado por todos los disipadores de energía y que además pues nos especifica que debe ser para los desplazamientos laterales de diseño de cada disipador. Nosotros hemos encontrado esta metodología dada por el ASCE 4193 para estimar el amortiguamiento equivalente. Entonces, el ASCE en el capítulo 1592 nos da un procedimiento para revisiones de análisis estáticos lineales y aquí específicamente pues nos muestra que es para dispositivos dependientes del desplazamiento. De nueva cuenta, en esta sección de la SC, de igual forma, nos da otro procedimiento para definir el amortiguamiento dado por los dispositivos dependientes del desplazamiento, pero pues el que nos atañe ahora al tema de estudio es el de dispositivos dependientes del desplazamiento. Perdón. Los otros son los dispositivos dependientes de la velocidad. Los que estamos viendo pues son los dispositivos dependientes del desplazamiento. Entonces, eh, bueno, aquí nos da algunos requerimientos, pero podemos concentrarnos en lo que está encerrado en el recuadro verde. Esta ecuación nos dice que el amortiguamiento efectivo es igual al amortiguamiento como inherente al sistema de marcos o al sistema principal, más la sumatoria del trabajo realizado por el total de dispositivos de cada nivel o de cada entrepiso por dirección, dividido entre la energía disipada, la energía desarrollada por el sistema global. De forma simple, podemos ver o podemos entender un poco más como fácilmente la ecuación en que el amortiguamiento efectivo es como la relación de la energía o del trabajo realizado por los disipadores respecto del trabajo realizado por el sistema pues completo, ¿no? Por el sistema en general, incluyendo, incluyendo el sistema primario y el sistema secundario. Aunado a que se debe considerar en los espectros el amortiguamiento, el SACID, que bueno, creo que hay gente que no, hay personas que no son de la Ciudad de México ni de México, entonces un poco les voy a explicar qué es el SACID. El SACID es una herramienta que está en la web que ha dado o que ha sido aportada o ha sido provista por el Comité de las Normas Técnicas Complementarias para la obtención de espectros de diseño y también de acelerogramas sintéticos. Entonces, en el SACID podemos ver que podemos obtener espectros con diferentes niveles de amortiguamiento. Adicional a esto, pues nos da la opción de elegir el nivel de diseño o el nivel de intensidad sísmica que vamos a requerir para nuestro diseño y pues considerar el factor de hiperestaticidad. Del lado derecho podemos ver la diferencia entre un espectro con el 5% de amortiguamiento, que vemos que las ordenadas espectrales están alrededor de 1700 GAL,
y que para el espectro con amortiguamiento del 30%, am, vamos a regresarnos un poco aquí. Ujú. Sí, omití algo importante. Entonces, en las fuerzas de diseño también nos especifican que las ordenadas espectrales se obtienen para amortiguamientos desde el 5% y hasta el 30%. Entonces, el amortiguamiento máximo que podemos usar y el amortiguamiento máximo que nos da la norma es del 30%. Y el mínimo que requerimos usar es del 5%. Entonces podemos ver que para el espectro amortiguado, para el espectro con amortiguamiento del 30%, las ordenadas espectrales están en alrededor de 450 gal para la meseta, ¿no? Para las aceleraciones máximas del espectro elástico. Entonces, bueno, tal vez podríamos también hacer aquí otro análisis. Bueno, podemos comparar tal vez las reducciones dadas por el factor de comportamiento sísmico Q y también pues por el amortiguamiento, ¿no? Podemos ver que para el factor de diseño sísmico de Q de 2 tenemos ordenadas espectrales de, podríamos decir, como 380 gal. Y para Q de 1, que es este de aquí, con amortiguamiento del 30%, tenemos ordenadas espectrales de 250. Entonces, generalmente se da esto, que las reducciones por Q son mayores que las reducciones dadas por el amortiguamiento. Esto pues nomás para tenerlo en cuenta a la hora de, tal vez cuando alguno quiera desarrollar un proyecto o algo así, este, pues que tenga en cuenta, ¿no? O que pueda ya de previa cuenta saber que las reducciones son menores considerando amortiguamiento que considerando factores de ductilidad. De igual forma, aquí tenemos unas gráficas en donde tenemos espectros para los 1, 2, 3, 4, 5, los 6 niveles de amortiguamiento que los da la norma. Este es otro aspecto importante, ¿no? La norma nos da amortiguamientos para 5, 7.5, 10, 15, 20 y 30%, más bien el SACID. El SACID nos da espectros con amortiguamientos de estos seis niveles. Pero cuando necesitamos amortiguamientos de niveles intermedios, nos dice que podemos hacer una interpolación lineal para encontrar o para definir el espectro con amortiguamientos dentro de los intervalos de amortiguamientos que el SACID ofrece. Igual aquí podemos hacer una comparación entre los espectros con amortiguamiento y los espectros con ductilidad. Entonces aquí creo que aquí se ve un poco más fácil. Mm, los factores de comportamiento sísmico más comunes de usar son 2, 3 y 4. El 1.5 pues no tanto. Entonces vamos a ver estos tres de aquí. Podríamos ver el 2, que creo es el más usado, al menos aquí en la ciudad. Entonces vamos a referirnos específicamente al espectro con QD2. Entonces, de igual forma, podemos ver, eh, similar a lo que estábamos revisando antes, ¿no? Que para QD2 las ordenadas espectrales son de a lo mejor 280, 300 aproximadamente. Y para el espectro
con el 30%, pues las ordenadas espectrales son de 300, ¿no? Entonces, de nuevo, resaltando pues que las reducciones por amortiguamiento pues, son menores que las reducciones por ductilidad. Bueno, hasta aquí la presentación. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo implementar o de cómo usar las ecuaciones de el amortiguamiento que les compartí o que vimos hace unos momentos, dadas por el ASC. Entonces, vamos a comenzar con este. Okay. Bueno, vamos a hacer tres ejemplos rápidos. También un poco la idea del ejercicio es ser un poco más sensibles a cómo afecta la cantidad o la capacidad de los dispositivos dentro del amortiguamiento. Eh, es importante resaltar que el amortiguamiento depende de la cantidad de dispositivos y de la capacidad de estos dispositivos. Entonces, no vamos a encontrar un amortiguamiento como fijo para una estructura, ¿no? El amortiguamiento es dependiente de lo que pongamos en el sistema estructural. Entonces, vamos a comenzar. Aquí ya tengo modelados los links. Eh, el cómo los modelamos lo vamos a ver en el taller de ejemplos de diseño. Entonces nos hemos saltado o me he saltado toda la parte del modelamiento, ¿no? Vamos a irnos directamente a ver cómo se modifica el amortiguamiento. Entonces, lo primero que necesitamos para poder hacer nuestra revisión es definir los espectros, ¿no? A ver un segundo. Bueno, aquí yo ya tengo condensados los espectros para cada nivel de amortiguamiento, pero igual les voy a mostrar o vamos a revisar, pues, eh, que sean correctos, ¿no? No más para darles un vistazo. Entonces aquí tenemos los espectros del 5%. A ver, ¿cómo le hago? Es que siempre uso dos pantallas y ya cuando uso una ya no sé cómo hacer. A ver, voy a ponerlo aquí. Entonces, aquí tenemos los valores del espectro elástico. Entonces vamos a usar el espectro elástico, como primer punto vamos a usar el espectro elástico amortiguado para encontrar el amortiguamiento. El, la estimación o el cálculo del amortiguamiento es un proceso iterativo. Entonces, vamos a ver que el que las ordenadas sean las correctas, 520 para el punto 7, ok, eso está bien. Aquí tenemos la 75%. A nosotros nos gusta pues ponerle el amortiguamiento a cada carpeta para cuando queremos verificar la información sea más fácil encontrarla. Entonces aquí tenemos el del 75%. Ah, se me perdió. A ver. Ok, está aquí. Listo. Entonces el de 75, perdón, el de 7.5%, vemos que para 1.6, vamos a ponerlo en el otro lado. Vemos que para 1.6 es 412, para 1.6 es 412, si queremos revisar otro, para 4.3 es 48.9,
Ok, sí coincide. Y bueno, ya vamos a irnos al último. Vamos para ver que, que si el último está bien, pues vamos a asumir que todos están bien. Entonces, vamos a irnos por aquí a 2.4. En 2.4 tenemos 93, ok, que coincide con lo que está. Ok. Entonces, como les comentaba, tenemos esos 6 valores de amortiguamiento, ¿no? Aquí esta hoja, pues yo ya la he programado, que los valores los traiga de estas pestañas donde, donde ingreso, pues todos los datos que me da el SACID. Entonces ya de aquí los llamo directamente. Y aquí pues pongo cuál amortiguamiento quiero, ¿no? Aquí pongámosle, por ejemplo, 6%, entonces aquí ya cambia. Y pues como les comentaba, la norma nos permite hacer una interpolación lineal, entonces pues aquí lo que estamos haciendo es eso, ¿no? Una interpolación lineal para los dos rangos extremos o los dos rangos más próximos de amortiguamiento. Y así para todos los sucesivos. Aquí tenemos graficados los espectros de desplazamiento. Esto pues es para cuando queremos revisar algo, no sea un poco más práctico. Entonces, bueno, eh, nosotros igual hemos optado por cargar los espectros, como es una iteración, como es un proceso iterativo, hemos optado por cargar los espectros y dejarlos, bueno, directamente del archivo, ¿no? No dejarlos definidos por el usuario, sino dejarlos cargados directamente por el archivo para poder simplemente modificar el archivo de texto con el espectro que tiene el nivel amortiguamiento de amortiguamiento que voy a ocupar. Entonces aquí tenemos cargado para X y para Y. Definimos pues los casos de carga, que son estos dos. Aquí está para X y aquí está para Y. ¿Ok? Y lo que hacemos nosotros es generar, esto igual pues es muy a criterio. Nosotros generamos combinación de cargas en donde se consideren las dos direcciones del sismo para estimar el amortiguamiento. Entonces tenemos aquí con 1.1 en X y aquí con 1.1 en Y. Listo. Aquí como recomendación, mm, lo que hemos encontrado en gran medida es que el amortiguamiento generalmente está alrededor del 10%. Entonces, como recomendación, o nosotros como técnica o como método de diseño, lo que hacemos es que primero revisamos el sistema estructural, asumiendo que vamos a tener un amortiguamiento del 10%, lo revisamos, revisamos límites de distorsión. Aquí no lo vamos a hacer, pues porque el ejercicio solamente es para ver cómo se modifica el amortiguamiento, ¿no? Entonces vamos a tener diferentes capacidades de dispositivos y diferentes cantidades de dispositivos. Por, e- Perdón. Por eso no vamos a revisar ahorita límites de distorsión ni nada de eso. Solamente vamos a concentrarnos en la estimación del amortiguamiento. Entonces, considerando pues lo que les comentaba de que generalmente iniciamos con amortiguamientos del 10% para hacer nuestras revisiones previas, vamos a iniciar nuestras iteraciones ocupando el espectro del 10%. Entonces, a ver, permítanme un segundo.
Ok, perdón, no encontraba la ubicación del archivo. Entonces aquí yo ya tengo guardados los dos archivos de texto para X y para Y. Y voy a poner el espectro con el 10% de amortiguamiento. Verifico que sí sea. 30, 395, 2634, ok. Lo voy a guardar. Y voy a iniciar asumiendo el mismo amortiguamiento para las dos direcciones. Entonces igual, vamos a guardar. Los voy a cerrar para evitar confusiones. Y también voy a revisar que el espectro que está leyendo el software sea el mismo que yo estoy esperando. Mm, Como que de repente se hace un poco como automático el estar cargando espectros o el estar modificando espectros, pero es importante de vez en cuando revisar pues que sí estamos usando el espectro adecuado y no estamos calculando el amortiguamiento pues, con cosas que no son, ¿no? Entonces aquí vemos que es 355, ¿ok? Y vamos a correr. Mientras tanto, a ver, es este, ok, es este. Entonces, mientras tanto, vamos a ver la hoja de diseño o la hoja con la que estimamos el amortiguamiento. Entonces, en esta hoja tenemos algunos datos. Voy a poner este aquí y la presentación del otro lado para ver la ecuación, ¿no? Entonces, tenemos la primera parte, que es de la energía de deformación del sistema global, que es un medio de la fuerza de inercia por el desplazamiento del entrepiso, ¿no? Pues de la fuerza del entrepiso por el desplazamiento del entrepiso. Para determinar la fuerza de entrepiso, pues usamos la distribución o las fuerzas de cortante y ya vamos haciendo la resta pues pertinente para determinar la fuerza correspondiente a cada entrepiso. Y pues también el desplazamiento de cada entrepiso. Aquí, como la ecuación es la sumatoria de esta multiplicación, pues entonces aquí lo que hacemos es que multiplicamos las fuerzas del entrepiso por el desplazamiento del entrepiso y al final terminamos de aplicar la ecuación que es un medio de la sumatoria de esto, ¿no? Entonces aquí abajo tenemos la sumatoria de todos los niveles. Okay. Para el primer término de la fracción, necesitamos la energía o la histéresis desarrollada por el dispositivo. Entonces, de forma simple, podemos usar la distorsión de entrepiso para definir el desplazamiento máximo que se supone que desarrollaría el dispositivo. La verdad es que en ocasiones, cuando el comportamiento del edificio no es simétrico o es irregular o no sigue una distribución acortante en elevación, los links no se deforman de forma similar a la distorsión de entrepiso, ¿no? Entonces, es más acertado sacar directamente la deformación que sufre cada link, pero pues para hacerlo un poco más sencillo, lo hemos hecho o lo estamos representando en función de la distorsión. Entonces aquí ponemos el ancho de crujía, esto para determinar la longitud del BRB. Aquí como les comentaba ayer, perdón, el martes,
nosotros asumimos 0,8 de la longitud total de nodo a nodo para definir la longitud del dispositivo. Entonces aquí ya lo estamos considerando. Sacamos pues la raíz de la suma de los cuadrados de cada uno de los lados. Y aquí pues tenemos un estimado de la longitud y aquí pues ya está el modelo que definí para ese entrepiso. Entonces tengo un BRB que es de 6 metros y que tiene 80 toneladas de capacidad. Aquí igual determina el ángulo de inclinación del BRB para poder estimar el desplazamiento máximo como, como pues como el vector, ¿no? De, de la distorsión. Entonces, esto es la altura de entrepiso por la distorsión por el coseno del ángulo. Y bueno, ahí está por 10 para pasarlo a milímetros. La fuerza de fluencia, pues es la capacidad de diseño del dispositivo. El desplazamiento de fluencia, nosotros aquí hemos dispuesto el listado que igual pues lo pueden encontrar en el catálogo del proveedor o del fabricante y pues ya ellos proporcionan un desplazamiento de fluencia para cada tipo de dispositivo, ¿no? Entonces aquí tenemos esto y aquí es importante mencionar que se considera que el dispositivo está trabajando cuando desarrolla cierta ductilidad. Entonces, aquí debemos tener un coeficiente mayor a 1 para considerar que el dispositivo está aportando disipación de energía. Bueno, entonces vamos bueno, y esto lo hacemos por cada dirección, ¿no? Por la dirección X y la dirección Y. No necesariamente deben tener el mismo amortiguamiento las dos direcciones y se me estaba pasando que aquí, perdón, aquí se determina pues la energía disipada por cada dispositivo como se menciona en la ecuación. En este nivel tengo 4 dispositivos, aquí pongo la cantidad de dispositivos y lo multiplico por la energía disipada por cada uno de los dispositivos para poder tener este término de la ecuación. Y al final, lo que hago o lo que se hace es que pues tenemos el amortiguamiento inherente de la estructura más el trabajo realizado por el total de dispositivos, que esta es la sumatoria de la energía de todos los niveles, entre pues el trabajo realizado por la estructura global, que es esta que está aquí, que ya les había comentado. Entonces, perdón, es que se me atraviesan las barras del Zoom. Entonces, ahora, pues ya teniendo esto, vamos a llenar los datos y hacer nuestra primera iteración. Entonces aquí vamos a sacar, bueno, para las combinaciones de carga, recordemos que esta era para X, entonces para esta combinación de carga, determino el desplazamiento, está en milímetros, ¿ok? Como es similar para las dos direcciones, entonces voy a tomar el desplazamiento positivo y bueno, lo pongo aquí en el espacio para el desplazamiento. La distorsión aquí para mayor facilidad, pues la estoy determinando con los desplazamientos. Y ahora determino el cortante de entrepiso para la dirección X, que es la que estamos revisando. Entonces, nuestra primera iteración, bueno, aquí tengo un cuadrito de control de iteraciones. Nuestra primera iteración con el 10% nos dijo que debemos irnos a revisar con espectro del 9%. Eso para X.
Ahora, para Y, vamos a hacer lo mismo. Ay, perdón. Tenemos este desplazamiento, o este perfil de desplazamientos. Y los cortantes. Ok. Y entonces esta primera iteración nos dijo que este era 11%. Entonces, pues como vemos, lo primero que asumimos fue que teníamos amortiguamiento del 10% y ya con estas iteraciones pues obtenemos otros valores. Entonces aquí vamos a los espectros, vamos a obtener el del 9% para X y lo modificamos en nuestro archivo del espectro. Ahí, si lo guardé, no lo guardé. Ok, y en dirección Y tuvimos 11%, ¿verdad? Entonces, con el del 11% lo asignamos, guardamos, cerramos y volvemos a correr el modelo. Ay, ok, listo. Entonces ahora vamos a obtener los mismos valores para X, el desplazamiento máximo. Aquí está. Entonces lo ponemos aquí. Ok. Y ahora el cortante. Estamos en X. Ok. El valor del cortante. Ya en esta segunda iteración, ya convergió nuestra revisión, ¿no? Entonces aquí, ya cuando converge el amortiguamiento del espectro con el amortiguamiento calculado, podemos dar por finalizadas las iteraciones y pues podemos dar por bueno ese amortiguamiento. Esto es para la dirección X y para la dirección Y vamos a hacer lo mismo. Entonces tenemos un Y, el cortante de entrepiso, el cortante, ¿verdad? A ver. Y ahora los desplazamientos máximos para allí. Okay. Y aquí de igual forma ya convergió en que tenemos un amortiguamiento del 11%. Como ya se nos está acabando el tiempo, entonces ya solamente les voy a mostrar lo que tiene cada uno de los modelos. Entonces aquí, a ver las propiedades de los links. Aquí podemos ver que para la dirección X, a ver, pongámoslo mejor en la vista en plata. Vamos a cerrar esta. Entonces podemos ver que para la dirección X tenemos BRBs de 80 toneladas, que eso indica cierto nivel o cierta rigidez del dispositivo. Esta longitud pues nunca cambia porque es la que está dada pues por la geometría del marco.
Entonces vemos que para esta dirección tenemos dispositivos de 80 y para la dirección Y tenemos dispositivos de 100 toneladas. Vamos a quitar aquí para verlo bien. Ok, listo. Entonces, con esta configuración de dispositivos encontramos que el amortiguamiento es del 9% para la dirección X y del 11% para la dirección Y. Ahora vamos a ver que cuando aumentamos la cantidad de disipadores, a ver qué pasa con el amortiguamiento. Los borré. Ya no vamos a hacer las iteraciones por la premura del tiempo, pero vamos a ver un resumen que tenemos por aquí. Entonces vamos a ver quitar estas. Ok, listo. Entonces podemos ver que en dirección X aumentamos una línea de disipadores, ¿no? Entonces aumentamos dos disipadores más por entrepiso y mantuvimos la capacidad. Lo único que hicimos fue aumentar un marco más con disipadores en cada una de las dos direcciones. Entonces, aquí tenemos una tabla donde estamos comparando el amortiguamiento. Bueno, los amortiguamientos son estos, este y este. Ah, como podemos ver para los otros casos, para la dirección Y tuve que hacer 3 iteraciones para poder encontrar el amortiguamiento. A veces se necesitan más. Pero bueno, aquí se encontraron rápido, ¿no? Entonces, para este nuevo caso, en el que tenemos dos disipadores más por entrepiso, el amortiguamiento ah, incrementó para las dos direcciones. Aumentamos obviamente dos más, ¿no? Entonces pasamos de tener amortiguamiento del 9% a tener amortiguamiento del 12% en la dirección X. Y para la dirección Y, pasamos de tener amortiguamiento del 11% a amortiguamiento del 15%. Y ahora eh, tenemos un último caso en el que redujimos a la mitad la capacidad de los dispositivos, ¿no? Entonces tenemos la misma cantidad que en el último que revisamos. Tenemos 6 dispositivos por dirección y por entrepiso, pero redujimos a la mitad la capacidad de los disipadores. Y lo mismo para la dirección Y. 6 disipadores por dirección, por esa dirección por cada entrepiso y redujimos a la mitad la capacidad de los disipadores. Entonces tenemos que para esa modificación en la capacidad del dispositivo vamos a tener un amortiguamiento menor al que teníamos con menos dispositivos con más capacidad. Entonces aquí tenemos que en la dirección X tenemos un amortiguamiento del 7% y que en la dirección Y tenemos un amortiguamiento del 8%. Y bueno, esta comparación o esta revisión de lo que se obtiene modificando los disipadores es para que podamos ver de forma más clara que los amortiguamientos no son fijos para un sistema, ¿no? Y ni tampoco para una cantidad de disipadores. El amortiguamiento sí depende de la capacidad, pero también depende de la cantidad. Entonces, para cada iteración que hagamos o para cada modificación de disipadores que hagamos, debemos determinar el amortiguamiento que realmente pues está como desarrollando o que están aportando los disipadores al sistema. Y bueno, con esto terminamos. Muchas gracias a todos por su atención. Espero que haya sido de su agrado la presentación.
Muchas gracias, maestra Camila. Tenemos quizá tiempo para para tener un par de preguntas. No sé cómo estés tú de tiempo. Yo sí. Ahora sí que Perfecto, como digan los asistentes. súper. Pues mira, vamos a si quieres leer un par para que no nos extendamos igual demasiado. Hernán Claro que nos sí. pregunta, cuando se revisa el cortante basal estático y dinámico en las estructuras equipadas con dispositivos de disipación sísmica con los CRPs, puede darse el caso que el cortante basal dinámico obtenido en un análisis modal espectral sea mayor que el estático, por ejemplo, que el cortante basal dinámico sea un 10% mayor al resultado del estático. Generalmente, en estructuraciones tradicionales como los marcos resistentes al momento, el cortante basal estático tiende a ser siempre mayor al dinámico. Sí ocurre en muchas ocasiones que el estático es mayor que el dinámico. Igual la norma, ah, ah, es cierto, olvidé incluirlo, pero se da un factor pues de corrección, ¿no? Para cuando el dinámico es menor que el estático. Y sí, sí puede ocurrir. De acuerdo, muchas gracias. Em, Nos pregunta Carlos, la NTC 23, ¿cómo clasifica las estructuras con respecto al desempeño según su importancia? Ok. Eh, para las edificaciones que tienen nivel de importancia del grupo A, el nivel de desempeño es de ocupación inmediata. Ese es, pues, ley, ¿no? Y para el grupo B se puede diseñar en seguridad de vida. Perdón, se me está olvidando el término. En seguridad de vida. De acuerdo, muchas gracias. Em, Naomi nos pregunta, en relación a la geometría de los CRPs en zigzag, ¿siempre es considerable posicionarlos en un solo sentido en relación a las crujías? Sí, en realidad, perdón, en cuanto a comportamiento, no tiene injerencia el posicionamiento de los BRBs. En realidad, a veces se hacen en zigzag eh, por un tema más de optimizar las conexiones, ¿no? Pero en realidad no es necesario que vayan dispuestos en zigzag o pueden ir orientados en la misma dirección. Por esto de que los dispositivos pues resisten de igual forma la tensión y la compresión. Muchísimas gracias. Y si quieres una última, el ingeniero Gustavo pregunta que si el uso de disipadores busca aumentar el amortiguamiento y con eso reducir la demanda de la estructura y no necesariamente reducir los desplazamientos laterales, ¿es correcto? No. El objetivo principal de los disipadores de energía es rigidizar la estructura. En realidad, los amortiguadores son los que buscan este, aumentar el amortiguamiento. Lo que pasa es que al final los disipadores dependientes del desplazamiento pues aportan un cierto nivel de amortiguamiento que se puede considerar dentro del análisis, pero el objetivo principal de los contraventos restringidos al pandeo es rigidizar. De acuerdo, pues muchas gracias, maestra Camila, y pues Claro con que esto sí. cerramos la sesión. Nosotros nos seguiremos viendo pues pronto y cualquier cosa, seguimos en el tema de la revisión de las asistencias, igual terminando de subir los últimos materiales y pues igual estén ahí al pendiente del grupo de WhatsApp y del correo para el tema del examen y demás. Muchas gracias a todos y buena tarde. Gracias, hasta luego.